El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo a Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Epheta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tome asiento, queridos hermanos. El Señor lo hace bien todo, y por eso tenemos que pedirle, porque los que hacemos mal somos nosotros. A veces al Señor le acusamos de las cosas que nos van mal. Y desde luego, el día viernes que estábamos por Gualaquiza, en una misa de enfermos, y alguien que hablaba conmigo que había sufrido demasiado, pobre mujer, había sufrido demasiado. Y una todavía adolescente de 17 años, pero había sufrido más que una persona de 90 años. Y ella decía: pero padre, explíqueme, ¿y por qué yo tuve que sufrir tanto? ¿Por qué Dios hace malas cosas? Y decía: Dios no hace malas cosas. Los que hacemos mal somos nosotros. Dios hace bien. Dios no ha hecho el sufrimiento. Es la libertad de nosotros que hacemos lo que nos da la gana. Y por eso hacemos sufrir a los demás. Pero eso no es la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice: Él lo hace bien. Estamos en una situación difícil que el mundo está viviendo. El mundo no es el Ecuador. Si el Ecuador está pobre, hay otros países también pobres. Si el Ecuador está con narcotráfico, hay otros países que están pasando la misma situación. Pobreza, muertes violentas, guerras, narcotráfico, la sequía. Lo estamos viviendo tantos. Pero hermanos, con toda esta situación difícil que el mundo está viviendo, no es para estar cada rato quejándonos: no llueve, está seco aquí, está seco allá. Claro que sí, está difícil. Pero en vez de quejarnos y sufrir, el Señor ha dicho hoy: digan a los de corazón apocado, ánimo. A los que están bajoneados, no teman, porque Dios viene para salvarnos. Eso hay que decir en estos momentos tan difíciles y duros que están viviendo la familia, los matrimonios, la iglesia, la pobreza. Si no llueve en pocos días, no habrá que comprar. La Virgen de Fátima, y en otras apariciones, dijo: cuando esté cerca los fin de los tiempos, habrá plata y no habrá que comprar. En unos 15 días no habrá verdura. Si no llueve, ¿dónde van a traer verdura? Y en 2 meses peor, porque si ahora no se siembra, ¿qué van a cosechar en 2 meses? A lo mejor va a haber plata. Así lo dijo la Virgen. Habrá plata, llegará tiempos en que habrá plata y no habrá que comprar. Y parece que se acercan. Queridos hermanos, entonces aquí el Señor dice: con toda la situación dura y difícil que estamos viviendo, en vez de tal vez estar solo quejándonos y sufriendo antes de hora, ¿por qué no decir a la gente, a los demás: ánimo, no tengas miedo, deja de quejarte, hay alguien que nos puede ayudar, Dios, el Señor que hace bien las cosas? Habla, proclama, di que el Señor todo lo puede. Digan: ánimo, no teman, Dios viene para salvarnos. Nos toca
unirnos entonces ahora y pedir unos por otros. Invitarnos, decir, ánimo, vamos a rezar el rosario en familia. Vamos a ir a misa en familia, vamos a confesar y a comulgar, vamos a ayunar, vamos a hacer sacrificios, penitencias, vamos a hacer de ahorrar. Ánimo, no estés quejándote ni llorando ni sufriendo, si nos confía en Dios, pero demos también nuestro paso. Nos vamos a convertir, porque si estamos viviendo es consecuencias del pecado. Recordemos que siempre se dice, Dios perdona siempre. El hombre perdona de vez en cuando, pero la naturaleza nunca perdona. La naturaleza se ha herido, se ha lastimado y ya no nos quiere dar agua. Recuerde que San Pablo dice en la carta a los romanos, la creación entera gime y llora de dolor, clamando a Dios liberación. La naturaleza, parece que sí. La naturaleza está llorando, está sufriendo. Tantas cosas contra naturas que se está viviendo ahora, tantas cosas que antes era pecado y que no ha pasado de moda, que ahora lo toman como natural, como bueno. Tanto que antes era condenado como pecado, ahora no es gritado y reclamado como derechos. Lo que siempre la palabra ha dicho, antinatural, ahora todo vociferando como natural, como bueno. Esa naturaleza que ha sido cambiada, destruida, violada, está clamando venganza. Ya no nos quiere perdonar. Pensar que el río Amazonas esté secándose. Piensen. Uno de los ríos más grandes de América, que esté secándose, pues la naturaleza se ha resentido, se ha enojado, se ha lastimado. Entonces, hermanos, ¿qué hacer? Nos ha dicho la primera lectura, anímate, confía en Dios, pero demos nuestro paso. Tratar de convertirnos, de cambiar de vida, de orar más, de ayunar, de rezar el rosario todos los días en familia, de asistir a Jesús, al Santísimo, a clamar misericordia. Eso tenemos que hacer. No podemos seguir quejándonos. Algo decían, que están diciendo que tienen que utilizar mascarilla por todo el humo de las tantas situaciones de las quemas. Y desde luego, ya algunos se vean andando con mochila. Sí, en vez de ponerte mascarillas, ponete freno en la lengua para que no hables mal de nadie. Sería mucho mejor. En vez de estar sufriendo que no llueve, ¿qué haces ahora para que llueva? ¿Qué hacemos? Hagamos algo, hermanos. Nos toca convertirnos para que la naturaleza nos perdone. Porque Dios siempre nos va a perdonar. Para que la naturaleza nos perdone. Para lo que se ha violado a la naturaleza, se ha reconocido otra vez su derecho. El Evangelio nos muestra cómo a Jesús le llevaron a un hombre sordo y mudo para que le pusiera las manos y le sanara. Él lo apartó aparte de la gente, hizo dos gestos hermosos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús con el sordo y con el mudo? Le aparta de la gente y hice dos cosas que alguien puede decir, pero Jesús, cochino, ¿qué? ¿Qué hizo? Tocó los oídos y después, ¿qué le puso? Saliva. ¿Ustedes si estuviera enfermo, le gustaría que hagan eso? Miren, qué raro. Jesús, recuerden que siempre Jesús, di una palabra tuya, bastará para sanar. Di una palabra tuya, bastará, le dijo el centurión a Jesús. No vayas a mi casa, di una palabra tuya, bastará para sanarme. Y aquí Jesús no dice una palabra, hace gestos. Pone sus manos en el oído, luego pone saliva. Jesús tiene poder, porque Él es Dios. Pero queridos hermanos,
esto que Jesús hizo era signo de lo que luego será en la iglesia los sacramentos. La iglesia tiene poder, pero ese poder que tiene la iglesia viene de Dios. Y ese poder de Dios se hace con gestos, con signos. Así como en el bautismo se utiliza el agua, la vela, el crisma. O en la unción de los enfermos, precisamente lo que Jesús hace ahora para sanar a los enfermos, el sacerdote impone las manos y luego lo unge con el aceite sagrado, con el óleo sagrado. Por eso es que Jesús, aún teniendo todo poder y su palabra, Él no utiliza su palabra, utiliza signos, gestos, porque luego dejará a la iglesia que a través de los sacramentos con signos visibles manifieste su poder para el perdón, para la sanación, para la liberación. Y así el Señor sana a este hombre que era sordo y era mudo. Y Jesús dice, no digan a nadie, como por eso les había apartado, para que no vea todo el pueblo, y lo hace y dice, no digan a nadie. Pero ¿qué pasó? Se callaron, chismosísimos. No se callaron, lo decían a todo mundo. Y mientras más Jesús decía, cállate, más ellos anunciaban. Hermanos, ¿será posible callar las grandes cosas que hace Dios? ¿Qué les parece? ¿Será de callar de las cosas que hace Dios? No hay que callar. De las cosas que hace Dios no hay que callar. Jamás. De las cosas que hace Dios hay que proclamar, hay que decir, hay que propagar. Cuando vieron pues a este hombre sanado, liberado, dice que todos se quedaron sorprendidos y estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! ¿Qué dijeron? ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Dios hace bien las cosas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hay que pedir al Señor que nos ayude. Hagamos bien las cosas cuando estamos con Dios. Si hacemos mal, no está Dios con nosotros, porque Él hace bien. Por eso le vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía que nos ayude a convertirnos, a cambiar, a acudir a su misericordia. Comprometámonos a interceder, a rezar, a ayunar por el mundo y por el Ecuador que está pasando situaciones tan difíciles. Comprometámonos en hacer, en animar a las personas, en invitar a los demás que también se acerquen más a Dios. Animemos, no nos desanimemos, todo lo contrario, seamos valientes y positivos, pero tratemos de convertirnos. Acudamos a Dios porque Él es el que hace bien todas las cosas. Cuando vas a tomar decisiones, hacer algo, pídale primero a Dios para que haga las cosas bien. Que bien lo hace, así dice. Así oír, así hablar. A nosotros nos necesitamos mucho hablar y escuchar bien. A veces escuchamos mal y llevamos chisme. O a veces hablamos tan mal que hacemos tanto daño a los demás. Que el Señor nos ayude para escuchar bien y para hablar bien. Y para guiar a otras personas al encuentro con Jesús, así sea. De pie, por favor.